Muy buenos días familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy les voy a enseñar a preparar este delicioso risotto de champiñones. Espero les guste y se queden a ver el paso a paso. Bueno, y vamos a iniciar midiendo la cantidad de arroz que vamos a usar. Yo estoy usando una taza equivalente a 200 gramos de arroz arbóreo y alrededor de 1200 mililitros de caldo de carne. Pero yo como no tengo, te voy a enseñar cómo lo podemos hacer en casa. Bueno, yo lo que hago es poner a hervir el agua en un recipiente a fuego medio y voy a agregar 2 cucharadas de este caldo de carne. Acá consigo un producto que es orgánico. Si tú no lo tienes, puedes hacer el fondo o el caldo con un pedazo de carne o de pollo y te va a funcionar. Ahora el arroz. El arroz que vamos a usar es arroz arbóreo. Este arroz contiene una alta cantidad de almidón, al igual que el arroz carnaroli. Es importante que escojas cualquiera de estos dos para que te dé el punto ideal del risotto. Una vez tengamos ya elegido el arroz, voy a pasar a cortar una cebolla blanca. La vamos a cortar finamente. Si no tienes cebolla blanca, puedes usar cebolla roja o cebolla larga o de verdeo. Escoge la que más te guste. Y ahora voy a pasar a cortar los champiñones. Yo estoy usando alrededor de 8 champiñones. Tú puedes usar la cantidad y la clase o tipo de champiñón o seta que prefieras. A mí me gusta así, blancas, y los voy a cortar en laminitas. Una vez las tengas cortadas, las voy a reservar y lo que voy a hacer es triturar un ajo, pero solamente así, poquito. Luego, los 2 siguientes ingredientes van a ser queso parmesano y medio vaso de vino blanco. Escoge uno muy bueno. Como se pueden dar cuenta, el caldo ya hirvió, lo vamos a dejar allí calentándose a fuego bajo. Luego vamos a usar una olla, pero que sea una olla profunda, grande. A esa olla voy a agregar aceite de oliva y a fuego bajo voy a freír el ajo. Recuerden que debe ser a fuego bajo. Todo esto lo vamos a trabajar a fuego bajo. Luego lo que hago es retirar los ajos y agregar la cebolla picada. Voy a esperar a que la cebolla cambie de color. Esto se llama pochar la cebolla. Y una vez esté transparente voy a agregar los champiñones. Voy a mezclarlos y voy a agregar un trozo de mantequilla. La mantequilla le va a agregar un poco de cremosidad al arroz. Así que voy a mezclar esto y pasado unos minutos voy a agregar tomillo, pimienta y un poco de sal. No agregues mucha porque recuerda que el caldo o el fondo que vamos a usar para esta receta ya contiene sal. Una vez han pasado unos minutos, los champiñones están más tiernos y es el momento de agregar el medio vaso de vino blanco. Voy a dejar mientras se evapora el alcohol de este vino. Luego voy a integrar el arroz y voy a empezar a mezclarlo. Aquí empieza la diversión de esta receta. Esta receta requiere muchísima paciencia. Vamos a ir agregando de a cucharadas el caldo que está caliente. Recuerden que el caldo nunca debe estar frío, debe seguir caliente y voy a empezar a mezclar y a mezclar. Esto me va a tomar alrededor de unos 15 a 25 minutos. Tengan mucha paciencia. Recuerden, a fuego bajo. Una vez han pasado unos 15 a 20 minutos, es que revisar cómo está el arroz, si está muy blandito, si ya está a punto. Como se pueden dar cuenta, al raspar el fondo de la olla, este se desprende fácilmente y se abre como un camino. Este es un indicador de que el arroz ya está. Igual yo ya lo probé y está blandito. Luego el paso final es agregar el queso parmesano. El queso parmesano le va a agregar más cremosidad a este arroz. Y ese es el trucazo para que quede delicioso. Como se pueden dar cuenta, ya quedó mi risotto. Este risotto a mí me gusta agregarle un poquitico de queso parmesano por encima y degusta esta deliciosa receta.
Yo también te invito a que te suscribas a este canal y a que actives la campanita para que no te pierdas ningún video. Estoy súper feliz de todas las nuevas personas que han llegado. Les quiero decir bienvenidos a este canal. Disfrutan de esta deliciosa receta para el Día del Padre, sería una idea genial. Así que bueno, anoten los ingredientes, prepárenlo en casa, recuerden todos los tips y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Invitar a todos sus amigos, darle like a este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Un beso grandototote. Chao.